Hola, yo soy Mariana Moravia y él es mi marido Enrique. Somos científicos, nos conocimos en la universidad. Nos convocaron para hacer una serie de episodios sobre el uso eficiente de la energía. Por eso, energía es sinónimo de vida y de movimiento, y en la época actual también de calidad de vida. Pensemos, desde que nos despertamos con mi marido, ¿cuántos artefactos que consumen energía usamos? Más de los que podemos imaginar. Sin el gas y la electricidad, la vida cotidiana moderna sería imposible. Por eso tenemos que saber cómo usar estas energías en forma eficiente. Bueno, eso me viene perfecto. ¿Qué cosa? ¿La leche? No disimules, dejaste la heladera mal cerrada. Así, el motor tiene que trabajar más de lo que debería. Te voy a mostrar el arduo camino que hace la energía eléctrica para llegar hasta esta heladera. El esfuerzo de traer energía al hogar se malogra por estas imprudencias. Hay que prestar atención a estos detalles. Bueno, mi amor, reconozco el error. La energía es la capacidad para realizar un trabajo o producir un efecto. Por ejemplo, la capacidad que tiene la energía eléctrica para accionar esta afeitadora, un lavarropas o encender una lamparita. Y como nada se pierde, todo se transforma, lo mismo sucede con la energía. Podemos transformar la energía del viento, del agua o de los combustibles en energía eléctrica. Pero la energía no es un recurso inagotable. Además, podemos usarla en forma eficiente o ineficiente, de manera responsable o irresponsable. Imaginemos dos maratonistas. Ambos tienen la misma capacidad, pero uno pretende exigir excesivamente su cuerpo para llegar más rápido a la meta. Si su exigencia es exagerada, es muy probable que no llegue. El que hace un uso más racional y eficiente de su energía llega a la meta victoriosa. ¿Por qué pasa esto? Porque la energía no solo no es inagotable, sino que muchas veces la usamos de manera ineficiente. Si no cuidamos la energía, corremos el riesgo de que todo se detenga. Mariana, ¿qué pasó? Ni idea. A lo mejor hubo una sobrecarga. ¿Por qué no te fijas si saltó la térmica? Mariana, alumbrame acá. A ver. ¿De dónde extraemos la energía? De la naturaleza. Ahí encontramos las materias o recursos naturales energéticos. Los hidrocarburos, como el gas natural y el petróleo, el carbón mineral, el uranio, el agua, el sol, el viento. Podemos enumerar aproximadamente 7 clases diferentes de fuentes de energía de todo tipo. Eléctrica y no eléctrica, para el transporte, para el agro, para la industria, 7. Repasemos esas 7 fuentes de energía. Qué lindo. La energía térmica se genera quemando los llamados combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón mineral. Tiene muchos usos y uno de ellos es generar electricidad. La energía hidráulica, en donde el agua que se acumula en un dique mueve turbinas, también para generar electricidad. La energía nuclear se produce a partir de la energía que libera la fisión o la división de los núcleos de los átomos de uranio. Con ella se genera electricidad. A estas 3 fuentes de energía, térmica, hidráulica y nuclear, las llamamos energías de base, porque hoy por hoy son las que mueven a un país, son las principales en el mundo. Pero hay otras 4 fuentes de energía que todavía no mencionamos, que son las llamadas alternativas. Como por ejemplo la energía solar que proviene del sol, la energía eólica generada a partir del viento que hace girar las paletas de molinos acopladas a generadores eléctricos, la energía geotérmica proveniente del calor natural de la propia tierra, la energía de los biocombustibles que utilizan recursos naturales biológicos renovables,
como por ejemplo la caña de azúcar para la producción del bioetanol o la soja para elaborar biodiesel. La energía termoeléctrica, producida por el carbón, el gas natural y el petróleo, posee recursos que no son renovables. El uranio, utilizado para generar energía nuclear, tampoco es renovable, pero hoy en día el límite de agotamiento del recurso es muy lejano a diferencia del petróleo o el carbón, y además no contamina. En ese aspecto sus ventajas son comparables con las de un recurso renovable. Las que sí son renovables son la energía eólica, la geotérmica, la hidráulica, la solar y los biocombustibles. Es notable la diversidad de formas de energía que tenemos y lo importante es ver cómo es en detalle su producción en el mundo. Tengamos en cuenta que el 87% de la producción mundial de energía total, no solo la eléctrica, es térmica y se produce quemando gas, petróleo y carbón. Las plantas hidráulicas producen el 6% de la producción total mundial y las plantas nucleares otro 6%. En Argentina, y hablando solo de energía eléctrica, los porcentajes de producción son 55% termoeléctrica, 47% gas, más 8% fuel oil y gasoil, 38% hidroeléctrica y 7% núcleo eléctrica. Adicionalmente, y a través de convenios de reciprocidad con el país de Brasil, en ocasiones especiales existe la posibilidad de importar energía eléctrica que posteriormente se devuelve al hermano país. Podamos ver claramente lo que significa usar en forma eficiente la energía que llega hasta nosotros. El uso de la heladera es esencial para la conservación de los alimentos. Es muy importante hacerlo para evitar enfriamientos excesivos que consumen más energía. Ubique la heladera en lugares frescos. La temperatura ambiente afecta a su consumo. Si la coloca en un rincón caliente, gastará más energía eléctrica. Sepárela al menos 15 centímetros de las paredes. Muchos modelos de heladera disipan el calor por sus paredes laterales. Evite taparlas con imanes, carteles y almanaques. Supongamos que tenemos que solucionar el tema del calor en este ambiente durante el verano. Las decisiones que tomemos van a ser muy importantes para el uso eficiente de la energía. Los equipos de aire acondicionado son claves en la demanda eléctrica de verano. Hay distintos tipos de sistemas de aire. Los sistemas compactos son los clásicos acondicionadores, los más habituales hasta hace pocos años del tipo ventana. También están los más conocidos en los últimos tiempos, los split, llamados sistemas partidos. Claro que en tren de no hacer una inversión demasiado onerosa, existe la opción del tradicional ventilador de techo. Permite reducir la temperatura ambiente en 1, 2 o 3 grados. Hay una serie de consejos útiles que usted puede seguir para lograr que la energía invertida en refrigerar una habitación se utilice de forma mucho más eficiente. Elija colores claros para paredes exteriores y techos, ya que reflejan la luz solar y evitan el calentamiento de los espacios interiores. También es de gran ayuda aislar con lana de vidrio o espumas de plástico los techos y paredes expuestas al sol. Disminuye un 30% el consumo energético del aire acondicionado. Como en la heladera, siempre es conveniente elegir los aparatos de aire acondicionado con etiqueta A, porque son más eficientes en el consumo de energía. Y es importante que no emitan gases como el freón porque daña el medio ambiente. Limpie regularmente los filtros del aire acondicionado. Con solo hacer eso, se evita usar un 10% de energía eléctrica. Algo importante, regule el termostato en no menos de 24 grados. En caso contrario, estaría incrementando el consumo energético en un 5% por grado. El uso eficiente de la energía se ve reflejado acá, en la cuenta de luz. Ajá, ese es otro tema fascinante. Si me permitís... Epa, ¿qué pasó este mes? No sé, pregúntale a Edenor. Mira, de eso justamente quería hablar. Lo usual es pensar que Edenor o Edesur, hablando acá de Buenos Aires, son quienes generan la energía que usamos en casa. Pero son mucho más los agentes que intervienen para que esa energía llegue desde donde se genera hasta nuestro hogar. Vamos por partes. El Sistema Interconectado Nacional, SIN, es el conjunto de líneas de alta y media tensión que transportan la energía eléctrica desde las centrales generadoras hacia todo el país. Y la distribución se hace sin importar si se produce en una planta termoeléctrica, hidroeléctrica o nucleoeléctrica, que son los primeros eslabones de la cadena. La empresa Transener es la segunda parte de la cadena y se encarga del transporte a nivel nacional, similar a lo que hace un mayorista.
Luego, en las distintas regiones y provincias están las redes troncales, que se ocupan del transporte en cada región en particular. Finalmente, la electricidad será distribuida por las empresas que actúan como minoristas, por ejemplo, Edesur y Edenor, que son las que llevan el servicio a los distintos consumidores. O sea que Transener, Edesur, Edenor y otras empresas similares no producen la energía, solamente se encargan de su transporte y distribución. Según el Balance Energético Nacional elaborado por la Secretaría de Energía, el consumo de energía eléctrica se distribuye así. El uso residencial, o sea el consumo que hacemos habitualmente en nuestros hogares, se lleva el 30% del total. El 50% le corresponde a la industria, un 1% al transporte y el 19% al comercio y a la administración pública. Las centrales de generación de energía se encuentran diseminadas por todo el país y son las que proveen de electricidad a la población, a la industria, al agro, al alumbrado público y a una parte del transporte. Algunas de las más conocidas son la Central Nuclear Atucha 1, ubicada en la provincia de Buenos Aires, y la Central Hidroeléctrica Yacyretá, ubicada en la provincia de Corrientes. Supongamos que todas las centrales le envían la energía eléctrica producida a una torre de alta tensión. Imaginemos también que la torre es como una persona, como un atleta que tiene que correr. De la fuerza de este personaje depende el funcionamiento de la sociedad. Es la energía que recibe de las centrales lo que lo fortalece. En cambio, su uso inadecuado lo va a debilitar. Tomar conciencia del uso responsable de la energía es algo urgente. Bueno, hagamos un té, así nos tomamos un respiro y de paso seguimos hablando de energía. Sí, y de cómo usarla eficientemente, no Sí. lo puedo creer. ¿Qué? Si vos no das el ejemplo, parece obvio, pero si vemos que el fuego sobrepasa la circunferencia de la pava, entonces prendamos una hornalla más chica. De esta forma usamos menos gas y más eficientemente, porque el calor que antes escapaba por los costados de la pava no calentaba bien el agua como lo hace el calor que viene directamente desde abajo. Si le ponemos la tapa, el agua hierve más rápido y cuando lo hace no es necesario utilizar la hornalla al máximo, sino solo mantener con menos fuego la temperatura a 100 grados, que permanecerá constante mientras el agua hierva. Así que se puede poner en mínimo. La forma más cotidiana en que conocemos el gas natural es usándolo directamente en nuestra casa, en el consumo residencial. Pero también hay un consumo de gas en las centrales termoeléctricas para producir electricidad, un uso industrial de gas natural para mover máquinas en las fábricas y también un consumo para el transporte en las estaciones de servicio de GNC. Es importante entender entonces que detrás de las ganas de hacerse un simple tecito intervienen un montón de factores y de elementos para que la energía llegue hasta nuestros hogares. Sí, y es más complejo de lo que parece. Con decirte que si cuidamos el gas, también estamos cuidando la electricidad. ¿Que no estamos con el gas ahora? Sí, mi amor, pero todo se relaciona. Acordate que el gas también se utiliza para poner a funcionar las centrales termoeléctricas. Entre dos de las principales fuentes de energía de base, la termoeléctrica y la hidroeléctrica, hay un efecto compensatorio. Por ejemplo, en invierno el uso residencial del gas natural llega a su pico máximo. Como se debe garantizar el suministro de gas natural en los hogares, las plantas termoeléctricas y las industrias disminuyen el uso del gas natural y utilizan más fuel oil y gasoil. Por eso, en invierno se aumenta la producción de energía hidroeléctrica en proporción frente a la termoeléctrica, para ayudar a suplir el gas que va a los hogares. El gas natural ha mejorado la calidad de vida al disminuir el consumo de combustibles líquidos derivados del petróleo. Esto es una ventaja para el ambiente porque se queman menos de estos combustibles en las casas y en las industrias. Las diferentes fuentes de energía pueden compensarse y reemplazarse, por ejemplo, en la producción de energía eléctrica. Sí, entender esto nos hace tomar más conciencia del cuidado que debemos tener con todos los tipos de energía. Como siempre insistimos, en energía todo está relacionado. Supongamos que queremos que nuestro cuarto esté listo para pasar el invierno. Hay distintos sistemas de calefacción que nos permiten mantener nuestra casa a temperatura confortable con menor consumo energético.
Los radiadores eléctricos son más eficientes que las estufas eléctricas porque tienen termostatos y resultan convenientes si son utilizados con moderación. Los sistemas de calefacción eléctrica, por medio de radiadores y de convectores, resultan ideales para espacios pequeños, pero en espacios grandes, en general, conviene calefaccionar con gas. Hay muchos modelos de estufa que se pueden elegir. Las de gas, ya sea natural o licuado, con tiro balanceado o sin él, las catalíticas, las estufas eléctricas, las de leña o las de queroseno. Cada uno de estos sistemas tiene sus pros y sus contras, y la decisión de consumir gas o electricidad a veces es importante. La calefacción es un factor determinante del consumo energético, ya que en invierno se llega generalmente a su pico máximo. No es difícil deducir que una casa necesitaría más energía para calentarse si su aislamiento térmico fuera bajo o deficiente. Ya que estamos, un tema para no olvidar con la calefacción es el de la seguridad. ¿Cuándo es necesario ventilar el ambiente? Siempre es saludable tener una ventilación mínima, pero más aún si el artefacto no tiene combustión externa. Gran parte de nuestras necesidades de calefacción se generan a causa de las filtraciones de frío a través de las puertas y de las ventanas. Un buen y simple aislamiento puede lograrse con el uso de burletes, un recurso común y económico al alcance de todos. El vidrio de cristal doble es también muy útil, pero implica un gasto mucho mayor. Si tiene un sistema de calefacción por termostato, regúlelo en invierno a una temperatura no excesivamente alta. Entre 18 y 20 grados es más que suficiente, porque siempre se puede estar en casa con un abrigo liviano. No bloquee la salida de aire caliente de los radiadores con ningún objeto. Si no puede calefaccionar con gas y tiene que hacerlo con electricidad, use caloventores o radiadores de aceite con termostato en lugar de las estufas de cuarzo. Los aparatos que más electricidad utilizan son las lámparas para iluminación y la heladera, ya que alcanzan aproximadamente el 70% del consumo de energía eléctrica del hogar. El televisor se lleva otra parte importante del consumo, aunque menor, por el simple hecho de que es uno de los electrodomésticos que permanece más tiempo encendido. El aire acondicionado en verano o las estufas en invierno son críticos si hablamos de eficiencia energética. El resto de los electrodomésticos influyen en mayor o menor medida de acuerdo al uso y abuso que se haga de ellos. Microondas, plancha, lavarropas, secador y planchita para el pelo están entre los que más energía eléctrica consumen. Si consideramos una casa equipada con heladera con freezer, 2 televisores, 10 lámparas incandescentes, un lavarropas y una computadora, el consumo bimestral promedio ascendería a 550 kWh. Cuando dejen de ver televisión o de escuchar música, apaguen los artefactos, pero por completo. La luz que queda encendida indica que el equipo no está apagado por completo, lo que implica que se sigue gastando energía que no se aprovecha. Vos dirás, Ay, ¿cuánto puede estar gastando esa lucecita? bueno, pero no pienses solamente en vos. Pensá en todos los televisores del país que están en la misma situación. Y si le sumamos los equipos de música, el reproductor de video, el DVD. Apaguemos los electrodomésticos inmediatamente después de utilizarlos. Todo suma. Apaguemos la luz de una habitación en la que no estamos. Si se reemplaza la mitad de las lámparas incandescentes, las de mayor potencia y uso, por otras de bajo consumo, el consumo promedio de un hogar bajaría de 550 kWh por bimestre a 420. Es como no encender una estufa eléctrica por más de 100 horas. El Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, PRONURE, puesto en vigencia en diciembre de 2007 por el Estado Nacional, logró cambiar 6 millones de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en 3 millones de hogares, lo que representó una reducción de potencia demandada de 300 megawatts. Con 300 megawatts, por ejemplo, se pueden abastecer 750.000 hogares, ya que una casa típica necesita una potencia de 400 watts promedio. De la misma forma, se pudo reducir la potencia demandada en 15 megawatts al cambiar 300.000 lámparas incandescentes convencionales por lámparas de bajo consumo en 489 edificios de la Administración Pública Nacional. Así, se ahorra una gran cantidad de energía eléctrica que queda disponible para 37.000 hogares más. Siempre conviene utilizar lámparas de bajo consumo en todos aquellos ambientes en el que las lámparas incandescentes sean de más de 40 watts y se utilicen más de 4 horas por día.
Son más caras, pero consumen hasta 5 veces menos y tienen una vida útil 7 veces mayor que las comunes. Todos los modelos de PC tienen un sistema de ahorro de energía que se desactiva cuando no están conectadas. Desconecte impresoras, escáneres y demás periféricos cuando no los use y enciéndalos solo cuando vuelva a utilizarlos. El salvapantallas que consume menos energía es el negro, mientras que el monitor es la pieza que gasta más energía. Si no utiliza la PC, apagar el monitor le hace ahorrar energía. Desenchufe la computadora por la noche si no la utiliza. Aproveche el máximo permitido de ropa para lavar. Si pone ropa de más, arriesga el motor. Si pone de menos, derrocha agua y electricidad. Los programas de media carga disminuyen el consumo de energía. Eviten lo posible el uso de agua caliente. Limpie el filtro del lavarropas muy seguido, ahorra energía. Trate de centrifugar lo menos posible. Use programas económicos. Hay muchos cuidados que cada uno de nosotros puede tener en cuenta día tras día. Lo esencial es que con estas acciones estamos resguardando los recursos naturales. Petróleo, gas, carbón, agua, uranio. Por eso, la fuerza de nuestro sistema energético depende de dos circunstancias: la capacidad de las centrales para generar energía y de nuestra conciencia para cuidarla. Bueno, como ya dijimos, para disfrutar de la buena calidad de vida que nos da la energía, hacen falta tener en cuenta dos circunstancias. Por un lado, centrales generadoras de energía adecuadas para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sí, y por el otro, una sociedad consciente de la importancia del uso racional y eficiente de esa energía, que cuide el medio ambiente y los recursos naturales para hoy y para las generaciones futuras. Bueno, por hoy suficiente. Sí, ¿Vamos? Vamos.